La música en la liturgia a través del Papa Pío X. En la búsqueda sobre este tema tan importante y relevante de la música en la liturgia, se tienen diferencias cada vez más adaptadas de cómo se deben establecer los cantos dentro de la liturgia en sus distintos tiempos, los cuales son ordinario, cuaresma, triduo, pascua, adviento, Navidad. Una de las etapas más marcadas dentro de la Iglesia Católica fue en el pontificado del Papa Pío X con respecto a este tema de la música en la liturgia. El 22 de noviembre de 1903 promulgó su famoso motu proprio tra le sollecitudini. Este a su vez expresó que la música utilizada en la sacralidad de la liturgia se evitará el estilo profano. Es necesario mantener y procurar el decoro de la casa del Señor, donde se celebran los augustos misterios de la religión y se junta el pueblo cristiano a recibir la gracia de los sacramentos, asistir al santo sacrificio del altar, adorar al augustísimo sacramento del cuerpo del Señor y unirse a la común oración de la Iglesia en los públicos y solemnes oficios de la liturgia. La actividad musical del Papa Pío X, según narran los historiadores, en la etapa de su pontificado, siguió siendo intensa como cuando era canónigo, obispo y luego patriarca de Venecia. El motu proprio es a la vez el pórtico por el cual entraron las grandes reformas litúrgico-musicales de su tiempo y la fuente enriquecedora de toda una trayectoria en este campo, piedra angular y documento capital de su pontificado. Tal vez este, como otros puntos en los que se destaca San Pío X, sobre todo en la última etapa de su vida, mas siempre será recordado como el gran reformador de la música y quien asentó las bases para su ejecución. Santidad, belleza, piedad, bondad de formas y universalidad. Todo un código jurídico de la música sacra. San Pío X, reformador de la liturgia. Un historiador perteneciente al movimiento litúrgico ha escrito: con el Papa Pío X, el movimiento litúrgico entra en un periodo totalmente nuevo. A partir del día en que fue electo Papa, Pío X se convirtió en el propagador oficial de la restauración litúrgica y las cosas cambiaron. Sus intervenciones múltiples sobre la música religiosa, sobre el salterio y sobre la comunión frecuente fueron otros tantos enérgicos golpes de timón que orientaron resueltamente a la Iglesia hacia una vida litúrgica totalmente impregnada de piedad tradicional, de gracia sacramental y de belleza inspirada. Reforma de la música sacra. Según escritos realizados acerca de la misión y visión del Papa Pío X, su preocupación
por la liturgia no empezó a partir de su elevación al sumo pontificado. En su etapa como joven vicario y todavía en Tómbolo, creó una Schola Cantorum con jóvenes de Salzano, a los cuales formó con el mayor cuidado en la práctica del canto llano y en las ceremonias. En su parroquia realizó su ideal de esplendor litúrgico, que provocaba admiración del clero y pueblo. Él mismo decía: ni hay que cantar, ni hay que rezar durante la misa. Hay que cantar y rezar la misa. Y asimismo decía: me he convencido por una larga experiencia de que las puras armonías del canto eclesiástico, tales como las exigen la santidad del templo y de las ceremonias sagradas que en él se cumplan, influyen admirablemente sobre la piedad y la devoción, y por consiguiente sobre el verdadero culto de Dios. Como obispo de Mantua, durante algún tiempo quiso desempeñar las funciones de rector, de profesor de teología y de canto gregoriano en su seminario y enseñarles él mismo las ceremonias a sus seminaristas, para inculcarles el sentido de la grandeza y del respeto hacia las cosas sagradas. Siendo patriarca de Venecia, el 1 de mayo de 1895, publicó una carta pastoral acerca del canto y la música de iglesia. El canto y la música sacra, por su melodía, deben excitar a los fieles a la devoción, disponiéndoles a recibir más fácilmente los frutos de la gracia que acompañan a todos los santos misterios celebrados con solemnidad. Entonces, estando estrechamente unida a la liturgia, la música sacra debe, por esto mismo, armonizarse con el texto y presentar las cualidades sin las cuales no sería más que un entremés. En particular, la santidad, la perfección del arte y la universalidad. El Papa precisa allí su pensamiento. Nuestro muy vivo deseo es que el verdadero espíritu cristiano vuelva a florecer en todas formas y se mantenga en todos los fieles. Por eso es necesario proveer, ante todo, a la santidad y a la dignidad del templo, donde precisamente los fieles se reúnen para sacar este espíritu de su fuente primera e indispensable, es decir, la participación activa en los sacrosantos misterios y a la oración pública y solemne de la Iglesia. La liturgia aparece claramente como la fuente del espíritu cristiano, como una parte integrante de la liturgia solemne. La música sacra participa de su finalidad general, que es la gloria de Dios, la santificación y la edificación de los fieles, en la continuación de su moto propio llamado por el autor Código Jurídico de la Música Sacra. San Pío X enumera las cualidades de la música sacra. Debe ser santa y por consiguiente excluir todo elemento profano,
no solamente en sí misma, sino también en la manera con la cual se ejecuta. Debe ser un arte verdadero, pues si no, es imposible que tenga sobre el alma de los oyentes la eficacia que la Iglesia espera de su liturgia. Pero, a la vez, debe ser universal. De esta manera, y sin preámbulos, el Papa permite aquí a todas las naciones admitir en las composiciones religiosas formas particulares que, en una cierta manera, constituyan el carácter específico de su música propia. Estas formas, sin embargo, deben estar subordinadas a los caracteres generales de la música sacra. ¿Dónde se puede encontrar música sacra que responda a estas exigencias? La respuesta de San Pío X es triple. Primero, en un grado eminente en el canto gregoriano. Luego, en un alto grado en la polifonía clásica, por ejemplo, la de Palestrina. Finalmente, en la música moderna, pero con mucho discernimiento y excluyendo especialmente el estilo teatral. El Papa recuerda aquí que en el canto propio de la Iglesia romana es el canto gregoriano. Sin embargo, no estaba en la intención del Papa imponer exclusivamente el canto gregoriano, como lo escribirá su secretario de Estado, el cardenal Mary del Val. No estaba de acuerdo con la actitud de algunos fanáticos que iban a excluir de nuestras iglesias toda otra música que no fuera la gregoriana. Declaró que eso era una exageración. Ahí se ve el realismo, la prudencia y la apertura de espíritu de San Pío X y cuán falsas eran las acusaciones del fixismo, estrechez y rigorismo que le fueron edilgadas por parte de sus enemigos. Una comisión especial bajo la presidencia de don Joseph Potier, OSB, abad de San Wandrille, fue creada el 25 de abril de 1904 a fin de examinar los trabajos que debían ser realizados por los benedictinos de Solemnes. Entre sus miembros se encontraban los grandes nombres de los artesanos de la Reforma. Don Andrés Mosquerou, OSB, Prior of Solesmes, el padre Ángel de Santis, H.J., Monseñor Lorenzo Perosi, director perpetuo de la Capilla Sixtina, Monseñor Carlos Respighi, ceremoniario pontificio. La publicación del nuevo gradual tuvo como fecha el 12 de marzo de 1908, la del nuevo antifonario el 8 de diciembre de 1912. En 1910 se fundó en Roma la Pontificia Escuela Superior de Música Sacra. 25 años más tarde, el Papa Pío XI renovó el impulso de Pío X en su bula Divini Cultus del 6 de febrero de 1929. En particular, declaró: es absolutamente necesario que los fieles no se comporten como extraños o como espectadores mudos, sino que, atraídos por la belleza de la liturgia, deben tomar parte de las ceremonias sagradas, intercalando alternativamente sus voces, según
las reglas trazadas con las voces del sacerdote y de la escola. El Papa Pío X estuvo en su vida sacerdotal y pontificia profundamente marcado por su experiencia pastoral a través de todos los escalones de la jerarquía de la Iglesia. Conclusión. El Papa Pío X, hombre realista, supo iniciar las reformas necesarias para la santificación del clero y de los fieles a comienzos del siglo XX. San Pío X veía a lo lejos. De esto, aún hoy vemos los frutos. Este santo papa probó, por el contrario, su modernidad por medio de su inmensa obra de restauración litúrgica. No temió tampoco las reacciones hostiles de ciertos clérigos sensiblemente apegados a unas formas de piedad propias de un pasado caduco. Realizó en su tiempo un movimiento restaurador y donde se restableció el honor del arte sagrado en casi todas las iglesias y capillas. Fundamentó no solo lo estético, sino también teológico espiritual. Su apego indefectible a los principios esenciales y su flexibilidad en las materias más contingentes nos hacen de él un modelo de prudencia pontificia para hoy. San Pío X será el gran personaje de trascendencia que marcó la historia de la música sagrada y será siempre un referente obligado en la dignificación de la liturgia.